Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy nos detendremos en el capítulo número 3 del libro histórico de Esdras, en el contexto del retorno del pueblo judío desde Babilonia hacia la tierra de Judá después de 70 años de cautiverio. Ayer en el capítulo número 2 leíamos la lista de todos los que estuvieron dispuestos a regresar y que fueron a Jerusalén. Dice que cuando llegó el 7º mes y los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que salieron hasta que llegaron, no sabemos cuántas semanas o meses o días pasó el recorrido, porque no era un recorrido fácil, era un recorrido bastante extenso desde Babilonia hasta Jerusalén, pero dice que en el 7º mes, los israelitas ya estando establecidos en sus ciudades, el pueblo se juntó como un solo hombre en Jerusalén, con un mismo sentir, con un mismo propósito. En medio de las ruinas que estaban en Jerusalén, decidieron todos reunirse como un solo hombre con un mismo sentimiento. ¿Y qué sentimiento tenían? El sentimiento de reconstruir, de levantarse de las ruinas, de comenzar de nuevo, de poder ver las promesas del Señor, por supuesto con el vivo deseo de ser fiel al Señor y esperar que el Señor guiara sus pasos. Entonces Josué, hijo de Josadac, el sacerdote, sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, que fue lo primero que reconstruyeron después de que llegaron a Jerusalén, el altar del holocausto, el altar del sacrificio, donde se presentaban las ofrendas al Señor, y esas ofrendas representaban al Mesías que habría de venir. El templo continuaba en ruinas, pero ellos restauraron el altar y se reunieron como un solo hombre con un sentimiento espiritual de que Dios guiara sus pasos y con el deseo de comenzar la reconstrucción, y específicamente lo hicieron en el 7º mes. En el 7º mes había 3 fiestas importantes, que era la fiesta de las trompetas o los chofares, el día de la expiación o día de perdón y la fiesta de las cabañas, que era un evento de mucha alegría y que tomaban en cuenta mucho las cosechas de las uvas y de los olivos. O sea que durante ese tiempo se debía estar recibiendo las cosechas y ellos hacían la celebración de la fiesta de las cabañas después del día de la expiación. O sea que era una fecha significativa. Por supuesto, al estar todo en ruinas y al no haber cultivado la tierra, ellos no podían llevar esas ofrendas de los frutos de la tierra, sino que simplemente se presentaron con lo que traían de Babilonia. Y esto lo hicieron conforme a lo que Dios había ordenado por medio de Moisés. A pesar, dice el versículo 3, del miedo que sentían a los pueblos vecinos, incluyendo los samaritanos, colocaron el altar sobre su base y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor. Fíjense que no era sencillo. Ellos tenían temor, confiaban en el Señor, pero tenían miedo, como tú y yo podemos tener algún tipo de temor ante cualquier circunstancia. Eso no quiere decir que nuestra vida espiritual esté mal. Podemos tener un sentimiento quizás de tristeza, de preocupación, pero no podemos dejar de confiar en Dios en eso. Así que ellos, con ese temor que tenían por los vecinos que tenían a su alrededor, incluyendo a los samaritanos, que eran una generación mixta, a pesar de ser ya habitantes de Jerusalén, o no de Jerusalén, de Israel, desde hacía un buen tiempo, ellos se sintieron preocupados por el hecho de que pudieran ser afectados por las personas que estaban en sus contornos, y aún así estuvieron dispuestos a levantar el altar del Señor, y dice que ofrecieron el holocausto al Señor, el holocausto de la mañana y el holocausto de la tarde. O sea, ellos restauraron el servicio de los sacrificios. Y cuán importante es que tú y yo tomemos tiempo tanto en la mañana como en la tarde para reflexionar y hacer nuestro altar familiar, hacer nuestro culto familiar.
Tú puedes decir que no tienes tiempo, que estás muy ocupado, que tienes muchas responsabilidades, pero el éxito de tu familia depende de la vida devocional que mantengan. Dice el versículo número 4 que celebraron también la fiesta de las cabañas, que era la última conmemoración que se hacía gracias a las cosechas y porque se habían realizado las otras actividades espirituales como el Yom Kippur. Entonces era una celebración, un motivo de alegría y de agradecimiento a Dios por los frutos concedidos. En este momento ellos no tenían frutos, pero habían llegado a la tierra de Jerusalén y comenzaron entonces a celebrar la fiesta de las cabañas, también conocido como la fiesta de los tabernáculos, y en hebreo tiene un nombre particular que sería la fiesta del Sukkot, la fiesta del Sukkot o la fiesta de las cabañas. Dice el versículo número 5 que además ofrecieron el holocausto continuo, el de las lunas nuevas, el de las fiestas establecidas por el Señor y las ofrendas voluntarias. Desde el primer día del séptimo mes empezaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor aún no se habían echado. Entonces dieron dinero a los albañiles, a los carpinteros, y dieron comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro del Líbano por el mar hasta Jope, según lo había autorizado Ciro, el rey de Persia. Así que con la ayuda de Ciro, ellos pudieron conseguir material y trabajadores para comenzar la obra de la reconstrucción del templo, pero antes de iniciar la reconstrucción, buscaron la ayuda divina y restauraron el altar. Así que antes de que tú emprendas cualquier labor, incluso una labor eclesiástica o una responsabilidad espiritual, algo que sea de beneficio para otras personas, siempre es bueno buscar a Dios de primero, hacer de que Dios guíe nuestros pasos. Versículo número 8. En el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo mes empezaron la obra Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, el resto de sus hermanos, sacerdotes y levitas, y todos los que habían vuelto de cautiverio a Jerusalén. Entonces todos los que habían vuelto del cautiverio a Jerusalén ayudaron en la reconstrucción del templo en el segundo año, no 2 años después, sino en el segundo año. Cuando ellos llegaron ya lo consideraban el primer año de su llegada. Así que en nuestro calendario que utilizamos, que es el calendario gregoriano, sería en realidad un año que había transcurrido, que era ya el segundo año para ellos de la llegada del cautiverio. Y pusieron a cargo de la obra de la casa del Señor a los levitas mayores de 20 años, jóvenes, pero ya adultos. Josué, sus hijos y sus hermanos, recordemos que Josué era sacerdote, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían a los que hacían la obra de la casa de Dios. Cuando dice asistían, era que ayudaban y también los orientaban en el área espiritual. O sea, que ellos pudiesen entender que la construcción que estaban haciendo era una obra de crecimiento espiritual, porque allí en ese santuario o en ese templo que se iba a reconstruir, se iba a mostrar el plan de salvación, no solo para la casa de Judá, sino para el resto del mundo. Entonces vemos aquí a los sacerdotes, a los encargados de la parte espiritual, asistiendo y ayudando a los que hacían la obra de la casa del Señor y dándoles orientaciones con respecto a dónde iba cada cosa, las bases y cómo debían estar divididas las cámaras, entre otros detalles más de la construcción, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos los levitas. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaron los cimientos, se presentaron los sacerdotes vestidos con sus ropas, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor según la orden de David, rey de Israel. Imagínense que solo echando el cimiento, después de haber levantado los escombros, después de haber limpiado, después de quizás hacer los planos y de recibir la orientación y tener todos los materiales a la mano, cuando se echó la base, el fundamento, el cimiento, fue un momento de gran alegría y de solemnidad, tanto así que todos se pusieron sus ropas sacerdotales y dice que buscaron a los músicos y alabaron al Señor. Cuán emocionante es echar los cimientos, porque el fundamento de toda construcción es lo que va a garantizar la estabilidad de dicha construcción. Y en la vida espiritual los fundamentos se echan en nuestro hogar.
Los fundamentos de nuestro hogar están en nuestra relación con Dios, enseñándole a nuestros hijos, buscar a Dios sobre todas las cosas. No salgan de casa, decirle a nuestros hijos, no salgan de casa sin orar, no salgan de casa sin aprender, aunque sea un versículo, sin aprender algo de Dios, sin ponerle su vida en las manos del Señor. Echemos el cimiento de nuestro hogar todos los días y empezamos a construir nuestra familia. No salgas de casa sin colocar tu vida en las manos del Señor. Y cuando regreses, agradécele. No termines el día sin tener la oportunidad de reflexionar de cómo Dios te ha ayudado. Entonces, si era de gran gozo echar los cimientos del templo, que se pusieron sus ropas y buscaron los cantores y hicieron una celebración espiritual, cuán importante es que tú y yo echemos las bases de nuestra familia en los principios de la vida espiritual. Y por supuesto, nuestro fundamento está aquí en la Escritura. Dice el versículo número 11 que cantaban, alababan y daban gracias al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su amor es para siempre hacia Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa al Señor porque se había echado el cimiento de la casa del Señor. Y es tan emocionante como cuando tú estás creando tu propia casa. Cuando estás creando, cuando estás elaborando, estás construyendo tu casa, o incluso los hermanos que se alegran cuando están construyendo una iglesia donde puedan congregarse con toda libertad. Hay un detalle que no quiero pasar por alto, que me parece relevante, y es que no comparemos, hermanos, no comparemos estructuralmente nuestras iglesias o las casas de reunión donde nos congregamos semanal o diariamente o mensualmente, como se reúnan las iglesias. No la comparemos con el templo, porque el templo mostraba el plan de salvación, o sea, allí se prefiguraba el ministerio de Cristo. Las iglesias que nosotros tenemos hoy en día, o los templos que los llamamos así, o lugares de culto o casas de reunión, son simplemente para reunirnos, adorar a Dios y estudiar la Biblia, pero allí no está el templo. El templo está en el cielo, el santuario está en el cielo. No comparemos el santuario con nuestras casas de culto. Nuestra primera iglesia es nuestro hogar, nuestra primera casa de culto es la casa. Donde se debe reflejar la santidad y el respeto es en la casa. Y cuando varios hogares se reúnen en un lugar específico, pues ahí está la iglesia del Señor, una iglesia que estaba en diferentes casas y se reunió en un solo lugar. Un lugar que es apartado para un uso específico, para el uso espiritual, y nuestras casas, nuestros hogares también son centros de adoración al Señor. Pero el templo, yo lo digo porque lo he escuchado, donde muchas personas piensan que la iglesia, la estructura de la iglesia es comparable al santuario. Y no es así, porque el santuario está en el cielo. Debe haber respeto, el mismo respeto que debe haber en nuestras casas, debe haber la misma reverencia, tanto en casa como en los lugares donde nos reunimos y en la calle. Porque es que en realidad, si nos ponemos a ver, el apóstol Pablo dice que nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. O sea que no es la estructura material, sino lo que Dios ha santificado, que es nuestro cuerpo, que es nuestra familia, que es las cosas que están a nuestro alrededor y se han apartado para usos santos. Dios las ha santificado y debemos tenerle respeto. Pero en el caso del templo de Jerusalén, este santuario que ellos estaban construyendo, allí sí se iba a prefigurar el ministerio de Cristo, y Cristo iba a caminar alrededor de este templo. Cristo, cuando estuvo en la tierra, conoció este templo. Estoy hablando de su ministerio terrenal porque, bueno, el Señor Jesús pues lo ve todo desde el cielo y está atento. Y entonces aquí vemos a un pueblo lleno de alegría porque se están echando las bases y hay un grande gozo. Dice el versículo número 12 que muchos sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver el cimiento de esta, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir los gritos de alegría del llanto del pueblo, porque el pueblo aclamaba con tanto júbilo que se oía desde lejos. Los que habían visto, los ancianos que habían visto la primera casa que construyó Salomón,
aunque originalmente era una tienda de reunión construida por Moisés, los que vieron el templo de Salomón lloraban, pero los jóvenes estaban llenos de alegría. Había una mezcla de sentimientos. Y esto nos lleva a ver lo que dijo el profeta Ageo. Yo quiero que tú me acompañes, porque es propicio mencionarlo, porque estamos en el mismo contexto. Quiero que me acompañes al libro del profeta Ageo. El profeta Ageo, quien vivió en este contexto al igual que Zacarías, dijo lo siguiente. Mira, en el capítulo número 2, en el versículo número 1 en adelante, dice: el día 21 del séptimo mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo en este mismo contexto, que dijo: di a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? Esos que se mencionaron en Esdras capítulo 3. Ageo pregunta: ¿quiénes de ustedes han quedado que vieron la gloria del primer templo? ¿Cómo la veis ahora?, pregunta el profeta. No es como nada ante vuestros ojos. Versículo 4. Estoy en Ageo capítulo 2. Pero ahora ten ánimo, Zorobabel, dice el Señor. Ten ánimo tú también, Josué, hijo de Josabat, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo del país, y trabajad, dice el Señor. Yo estoy con vosotros. Aquí estamos viendo los cimientos. Y el Señor le dice a su pueblo: yo estoy con vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Conforme al pacto que concerté con vosotros desde vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor Todopoderoso: de aquí a poco haré temblar el cielo, la tierra, el mar y el suelo firme. Haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, versículo 7, y llenará esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. Vendrá el deseado de todas las gentes. O sea que la alegría del pueblo no se debía concentrarse simplemente en la construcción del templo. La alegría debía concentrarse en que en ese templo estaría Jesús cumpliendo un ministerio terrenal. Allí llegaría Jesús a ese templo. Allí estaría la gloria más grande de Israel, no en lo material. Y la gloria de la iglesia al día de hoy no son nuestras estructuras. La gloria de la iglesia del día de hoy es saber de que estamos en Cristo Jesús haciendo su voluntad, llenos del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que haya quedado y haya visto la gloria del templo anterior? No es nada en comparación. Aunque vuestros ojos vean algo insignificante, esta gloria será mayor, porque por aquí estará el deseado de todas las gentes. Hoy podemos tener casas de culto, pero nuestro primer invitado, el que debe reunirse con nosotros en las iglesias, es Cristo a través del Espíritu Santo. No es simplemente hacer programas o eventos o actividades, porque la iglesia no es un centro de entretenimiento, no lo es y nunca lo debe ser. La iglesia debe ser un lugar donde tengamos un encuentro con nuestro Padre Celestial, unidos como hermanos, como una familia de fe, aprendiendo a hacer su voluntad. Dios está con nosotros en todos los lugares. Nos acompaña a donde quiera que vayamos. Pero cuando nos reunimos como familia de fe, aprendemos a hacer su voluntad para enfrentar las adversidades. Y por eso Ageo le decía a Zorobabel y a Josué: no tengan temor, continúen la obra. Dios está con ustedes. La gloria de este templo será mayor, aunque materialmente sea inferior, porque por aquí estará el deseado de todas las gentes. El Señor cumplirá su promesa, así como Él cumple su promesa de estar con nosotros hoy a través de su Espíritu Santo, guiándonos hacia toda la verdad. Es momento de reconstruir nuestro altar, es momento de echar las bases, es momento de seguir adelante, continuar la obra hasta que Cristo venga a buscarnos. Y esto es un mensaje que fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza en este día. ¿Qué te ha parecido este capítulo? ¿Cómo viste la comparación con lo que dijo Ageo? A Ageo y a Zacarías lo vamos a ver más adelante en unos capítulos del libro de Esdras, para que ustedes puedan darse cuenta que estamos en el mismo contexto histórico, y cuando lleguemos al libro de Ageo,
cuando nos corresponda analizar en detalle el capítulo, veremos algunas otras cosas que no pudimos mencionar en este video. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestro análisis. Nos resta solamente acercarnos a Dios a través de la oración. Vamos a orar. Querido Padre, al terminar, Señor, el análisis de este capítulo 3 de Esdras y al ver lo que dijo el profeta Ageo, nuestra fe se fortalece porque sabemos que así como tú has dirigido a tu pueblo en el pasado en medio de las adversidades, así nos diriges a nosotros el día de hoy y nos ayudas a entender que tú no abandonas a tus hijos fieles donde quiera que estén. Señor, permítenos echar buenas bases en nuestro hogar, bases espirituales. Así como construimos viviendas y estructuras y las fundamos bien para que no haya ningún tipo de desastre, así, Señor, fundamentamos nuestra fe en tu palabra, confiando en tus promesas y sabiendo que tú diriges nuestra vida. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias porque podemos tener lugares de adoración donde como familia de fe podemos fortalecer nuestra vida espiritual para enfrentar las actividades del día a día. De saber de que Cristo nos acompaña en la persona del Espíritu Santo y que es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial y que aquí nos estamos preparando para las mansiones eternas. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con el capítulo número 4 de este emocionante libro de Esdras. Así que no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir este video con otras personas para que otros tengan el privilegio, la oportunidad y el gozo de conocer la voluntad del Señor.